presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. Bueno, amigas y amigos, el próximo domingo 23 de junio se convoca a la ciudadanía a que comparezca justamente y vote o no la adhesión para habilitar un recurso de referéndum que permita decidir si se deroga o no la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley 18.987. La votación es voluntaria, no obligatoria, y va a haber una sola papeleta cuando el ciudadano se dirija hacia la mesa de votación. Para hablar sobre el tema estamos esta noche con la señora Liliana Brasinskas. Lilian, bienvenida. Ya nos saludamos al comienzo, pero no está de más la cortesía y el agradecimiento que nos acompañan, diputado Pablo Audala. En el comienzo les proponemos, bueno, para llevarle a nuestra gente mayor comprensión sobre el tema, diputado, desde su punto de vista, en sus primeros minutos, ¿por qué hay que comparecer el próximo día domingo desde su punto de vista? Bueno, porque se trata de un tema muy especial, se trata de un asunto que nos divide a los uruguayos, respecto del cual la opinión pública no está segmentada, hay opiniones a favor y en contra a todos los niveles. Es una decisión de mucho peso, una decisión de carácter histórico, no estamos frente a una ley cualquiera, de esas que eventualmente ponen o sacan un impuesto, modifican la carta orgánica de una empresa pública o resuelven algún aspecto vinculado a la política económica, con todo lo importante que eso puede ser. Aquí estamos frente a una decisión de carácter legal que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho a la vida, que tiene que ver con el derecho de la mujer, que tiene que ver con el derecho del padre, que tiene que ver con la forma en la cual vamos a administrar y a armonizar esos derechos y a resolver esa tensión de derechos que se da en el caso del aborto, que tiene que ver con la respuesta que desde la sociedad y del Estado los uruguayos estamos dispuestos a dar con relación a un fenómeno que nadie desconoce, que es sin duda el de los abortos clandestinos, los embarazos no deseados, un problema social complejo, que no negamos, que nadie niega, pero respecto del cual no hay una visión única. Seguramente hay opiniones o miradas diferentes, y aquí se condensó una en esta solución legal que representa la mayoría ajustada que se pronunció en el Parlamento. Ahora, ¿eso es representativo del sentir y de la voluntad mayoritaria? ¿Eso refleja un consenso social con relación a este tema? Me parece que la única forma de resolverlo y de saberlo es recorrer el camino del referéndum. En el Uruguay, desde que volvió la democracia, se ha utilizado este mecanismo reiteradamente, algunas veces con éxito, otras veces sin éxito, otras veces apenas se inició el proceso y naufragó. Pero tanto para la ley de empresas públicas, para la ley de ANCAP, para la ley del marco energético y para tantas otras más, muchas veces el Frente, en la oposición, con el movimiento sindical, impulsaron estos mecanismos, legítimamente. Ajá. Si era legítimo para todo eso, ¿no es legítimo para un tema de esta envergadura, que además, repito, nos divide a todos y hacia adentro de los partidos también estamos repartidos y divididos? Lilian, ¿por qué no hay que comparecer el domingo desde su punto de vista? Bien, porque en realidad el país lleva muchos años tratando de buscar una solución a una problemática que tenemos, ¿no? La práctica del aborto clandestino ha sido una práctica de muchos años, todos conocemos su existencia y además sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, el país lleva más de 25 años discutiendo el cambio de norma y desde el año pasado hemos logrado una ley de mínima que lo que hace es tratar de dar un servicio dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que atienda esta problemática. Sabemos que no definir los marcos normativos tiene impacto, porque lo que hacen las leyes es determinar las condiciones en que la práctica se realiza. No hay ninguna ley en el mundo que haya podido impedir la práctica de abortos. El problema es que la ley determina en qué condiciones se realiza. Esta ley lo que hace es efectivamente garantizar que sean equipos de profesionales de la salud dentro del sistema, tanto público como privado, que atiendan a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados, para asesorarlas, para informarles, para mostrarles alternativas, para que reflexionen 5 días y en caso de que sigan decidiendo abortar, tengan las condiciones adecuadas para hacerlo. Esto determina justicia, esto determina condiciones adecuadas. Si alguien está de acuerdo, y a mí me parece que en términos democráticos usar el mecanismo forma parte de las alternativas, pero hay que saber para qué se usa el mecanismo. Ajá. Este mecanismo se está usando para derogar
la ley. Ajá. Por lo tanto, aquellas personas que estamos de acuerdo en que exista un marco legal que regule la práctica y lo haga en términos sanitarios, no deberíamos concurrir porque sería una forma también ya de dirimir en esta consulta cuánta de la población está de acuerdo con que exista este nuevo marco legal en relación a aquellas que quieren derogarlo. Sería una forma de reducir un poco el tiempo porque francamente los costos de la demora se siguen pagando en términos de demoras en instalar estos servicios. Yo te quiero comentar que ayer estuve en Salto y realmente el que no esté definida la norma hace que muchos profesionales no estén integrando los equipos. También es cierto que tenemos que atacar una práctica clandestina que ha sido un negocio muy rentable para algunos profesionales. Por lo tanto, derogar la ley no es respuesta. Derogar la ley es volver atrás. ¿Por qué no dejar que la gente resuelva este tema? Porque, a ver, de alguna manera, ¿qué resolvemos? Sí. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Si la práctica del aborto sigue siendo clandestina, si se deroga la ley, o si la práctica del aborto se resuelve en el sistema. Eso es lo que se está poniendo a consulta. Derogar esta ley es volver al circuito clandestino, mantenerla es transitar por una respuesta sanitaria. No es más democrático porque se resuelva de esta forma. También fue democrático el veto presidencial del 2008 de Tabaré Vázquez y el anuncio de veto en el 2004 de Jorge Valle. Esto lo único que hizo fue demorar respuestas a soluciones que son imperiosas, ¿no? Por lo tanto, me parece que de alguna forma, después de muchos años, la mayoría parlamentaria, que es a quienes nos representan, ha promulgado una ley. Transitemos como país la respuesta y siempre hay posibilidades de modificarlas en próximos periodos legislativos, ¿no? ¿Y usted qué opina al respecto? Que transitar como país la respuesta implica que por los mecanismos por los cuales colectivamente nos podemos pronunciar, resolvamos entre todos si esto es lo que queremos o no. Yo creo que no hubo suficiente debate, francamente. Que del tema se hable históricamente, obviamente, esto es intrínseco a la condición humana, a la convivencia social, como lo es el delito, y a nadie se le ocurre que como siempre hubo delito, la ley de humanización del sistema carcelario, por ejemplo, no debió haber sido debatida debidamente en el Parlamento. Y esta ley, sin embargo, no tuvo el suficiente y el necesario debate, porque más allá del concepto de la legalización del aborto o de su despenalización, después tenemos que discutir los mecanismos, si esta ley es un buen instrumento, que desde mi punto de vista no lo es, y eso no se debatió ni siquiera en el Parlamento. En la Cámara de Diputados hubo un trámite sumario, en el Senado ni siquiera pasó por comisión, y por lo tanto creo que eso no necesariamente refleja el consenso. Yo diría, no es de suficiente envergadura discutir cómo vamos a responder frente a la prevalencia del supuesto derecho de la mujer sobre el derecho a la vida, si eso está bien o no. El veto del doctor Tabaré Vázquez expresaba, y yo lo comparto, la calidad de las sociedades se mide en función de la protección que le da a los más desvalidos. Bueno, eso no es parte del debate, eso no lo tenemos que zanjar los uruguayos. Se supone que esto es un avance en los derechos de la mujer. Recién Liliana hablaba de Salto y de la objeción de conciencia de los médicos de Salto. Yo diría, ¿la ley ha sido eficaz a la hora de combatir la clandestinidad y a la hora de dignificar a la mujer, cuando las mujeres que fueron al hospital de Salto las mandaron al Pereira Rosell porque en Salto no había médicos y del Pereira Rosell las devolvieron a Salto y después terminaron de nuevo en el Pereira y tuvieron que ir al circuito clandestino como ha sido consentido y aceptado por el Ministerio de Salud Pública, o la mujer de Las Piedras o la mujer de Pan de Azúcar que fueron al sistema de salud y no recibieron respuestas? Y déjenme decirle algo más, Aldo, por supuesto que el domingo vamos a ir los que estamos en contra de la ley, pero ahora hay muchos que están a favor. Y voy a mencionar 3 ejemplos que no son de mi partido. El senador Ope Pasquet está de acuerdo con la ley, pero entiende que democráticamente hay que resolver esto y va a ir a votar. El diputado Víctor Semproni firmó por el referéndum y es votante. ¿Y sabe quién va a ir el domingo? El que redactó el proyecto de ley. Iván Posada, y esto se hizo público hoy, el próximo domingo va a ir a votar porque aunque está de acuerdo con la ley y la impulsó y fue parte esencial del acuerdo, entiende que esto tenemos que dirimirlo entre todos. Yo creo que es entre todos que lo tenemos que dirimir. A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo vamos a resolver entre todos algo que tiene que ver con la órbita muy personal de cada pareja o de cada mujer que se enfrenta a un embarazo no deseado? No hay país en el mundo que haya tenido un consenso único sobre este tema.
40 años pasaron de la ley de aprobación de la interrupción en Estados Unidos. Aquellos grupos que no aceptan el aborto en ninguna condición siguen bregando para que no haya servicios, siguen bregando para que se imponga su opinión. Me parece que no terminamos de entender que este es un tema donde los marcos legales tienen que ser lo suficientemente amplios y flexibles para entender que sobre estos temas tenemos diversidad de opiniones, diversidad de filosofías y diversidad de situaciones. ¿Qué es lo que tiene que garantizar la ley? Que ante cada una de estas situaciones hayan las mismas garantías para todas las personas. E insisto, tenemos que combatir lo que tiene que ver con la práctica comercial de enriquecimiento ilícito, y esto no se frena discutiendo hasta la eternidad de qué marco normativo hablamos. Esto se enfrenta, y esto yo lo he dicho al diputado al lado varias veces, el Poder Legislativo debería ser mucho más eficaz en controlar la implementación de las leyes, no en denunciar cómo no se cumplen. Lo que tiene que hacer el Poder Legislativo es garantizar que aquellas leyes que se promulgan se apliquen en todo el país y para todas las personas. Y esto es lo que no está pasando. Realmente la objeción de conciencia se ha tomado en salto como una forma de desobediencia civil, porque dicen que la ley no les gusta. Esto no es motivo de objeción de conciencia. Esto de alguna manera es un obstáculo al acceso a un servicio. Esto es grave porque raya la omisión de asistencia. Por lo tanto, demorar el debate político ha costado vidas, y le cuesta la vida y las condiciones de vida a una cantidad de mujeres que son las que viven en mayor vulnerabilidad. Diputado, ¿cuál alternativa se plantea entonces? Porque hay un dato de la realidad, o sea, el tiempo pasa, ¿no? Y sí, hace sí. muchos años que se viene Claro, hablando del tema. El tiempo pasa, pero no es discutir hasta la eternidad resolver esto en octubre. Nosotros no estamos promoviendo un mecanismo que se plebiscite con la próxima elección. Estamos proponiendo votar el domingo y a mediados de octubre tener el referéndum y resolver. Creo que además estamos hablando de aspectos que nos involucran a todos desde el punto de vista de la escala de valores que entre todos estamos dispuestos a consentir como integrantes de una misma moral pública, laica, que quede claro. Yo no estoy postulando una moral religiosa. La religión podrá tener parte en esto y hacer su aporte, pero naturalmente los uruguayos tenemos que definir en algún momento y de alguna manera cuál es la escala de valores y el mínimo común de principios que aceptamos como rectores de nuestra convivencia. Y aquí se conjuga el tema de la maternidad, el tema de la paternidad, el tema de la filiación, el tema de los derechos humanos. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que acá no hay